Creando el fuego. Un recorrido por el oficio de hacer fallas. Lógicamente es un recorrido bastante personal, ¿eh? Yo creo, como luego diré, cada artista fallero hace su recorrido, aunque sea diferente, al final todos creo que estamos en torno a la misma idea, ¿no? No hay artista más generoso que aquel que ofrece su trabajo, su creatividad, su arte, a ser pasto de las llamas, a concebir su obra para que tenga un final perfecto, una buena crema, y exhibirla en el museo más hermoso que pueda existir, la calle. Cierto es que luego un jurado calificará su obra para otorgarle un determinado premio en el concurso de fallas que convoca Junta Central Fallera. Pero la verdad es que cuando una falla cala, cuando una falla impacta, aunque el jurado no le reconozca mérito para premiar, el pueblo, el mejor jurado que existe, la elevará al Olimpo fallero, la colocará en la memoria colectiva donde perduran las fallas, incluso ninots, que no trascendieron por sus premios, pero que quedarán en el recuerdo y la admiración de ese para mí mal llamado arte efímero, con el que se definen las fallas, porque yo siempre digo que las fallas no son efímeras, los efímeros somos nosotros. El oficio de artista fallero, propiamente dicho, surge a principios del siglo pasado, cuando artistas y profesionales de la restauración artística ven en las fallas una manera de enfocar su trabajo en exclusiva para ellas. Pero es después de la Guerra Civil Española cuando queda consolidado el gremio de artistas falleros de Valencia como aglutinador de todos aquellos artistas que ofrecen su servicio a las ya consolidadas comisiones falleras. Hoy en día, aunque unidos en sus fines, existen tres gremios diferentes: el de Valencia, el de Burriana y el de maestros constructores de hogueras de Alicante. Pero, ¿cómo surgió la falla? ¿Cómo nació el primer ninot? Bueno, ahora os voy a hacer un poquito, aunque luego lo explico, pero os he preparado aquí. Sabéis que aquello de la estoreta belleta y esas cosas, ¿no? Pues se hacían un montón de trastos, recogían los trastos por el barrio, los niños sobre todo, arrastrando aquella estoreta belleta, donde se amontonaba todo lo que se quería tirar de casa. Tiraban por las sillas viejas, alguna que quisiera tirar a alguien que no fuera un mueble, pero no lo conseguían. Pero en los talleres de carpinteros había un artefacto, luego lo comprenderéis mejor, que se llamaba el parot. El parot, lo dibujo aquí un poquito, era un artefacto de madera donde los carpinteros colgaban el candil, el cresol, que es con lo que se alumbraban en las noches de invierno para trabajar. Cuando se hacía antes de noche, pues podían seguir un poquito más el trabajo. Cuando llegaba la primavera, que es cuando se celebraba la festividad de San José, pues se aprovechaban y en aquellos talleres que no eran muy grandes, este trasto al final era una cosa que molestaba y les era más fácil tirarlo y hacer otro nuevo cuando llegara el invierno que mantener este. Os cuento todo esto para que sepáis la importancia que tuvo esto en el mundo de las fallas. Este parot, alguien alguna vez lo colocó como culminando ese montón de trastos viejos que habían ahí en esa calle. Pero aún hubo uno más avispado que a ese parot le añadió unas ropas viejas que encontró y le puso ropa. Más o menos. Le puso una camisa vieja, le colgó unos pantalones y con un montón de paja y otro trozo de tela hizo el primer ninot de falla. El primer ninot que en ese momento pues no decía nada, era un pelele que había ahí, una cosa rara. Pero luego hubo otro más listo aún y dijo, oye, pues a ese ninot, si le ponemos una gorra, le ponemos bigote y unas patillas, resulta que se parece al guardia del barrio. La gente empezó a identificar a ese ninot como alguien del barrio o alguien que vivía en el barrio que quería criticar algo de él, ¿no? Y más adelante, pues
alguien dentro de todo esto, pues ya le añadió lo que se conoce normalmente como el verset. Le hizo una leyenda que ahí había nacido la literatura, los poetas, ¿no? Los poetas de la literatura fallera, ¿no? Y eso fue el inicio de todo este jaleo que hoy llamamos fallas y que muchas veces olvidamos. Lo olvidamos con otras cosas que solapan esto tan sencillo y tan simple y que hacía que la gente pues se juntara y con 4 cacaos y 4 mesas en la calle eran felices. Ahora hace falta más cosas. Pero bueno, sigo con la leyenda. Quizá fue a final del siglo XIX cuando empiezan a constituirse aquellos grupos de vecinos que ya existían en comisiones. Cuando la falla empieza a adquirir su valor más artístico y crítico. Cuando la literatura fallera comienza a ser parte del catafalco que se planta en la calle. Los ninots ya no son simples peleles para arder, sino que empiezan a tener nombre y apellidos, a denunciar, y en consecuencia empiezan a ser incluso peligrosos para el orden establecido. Cuando la denuncia atrae al pueblo a ver la falla, a adherirse a ella e incluso a ser germen de manifestaciones y protestas por algo que parecía dormido para los dirigentes de turno. Mucho tiempo y muchas cosas han pasado desde aquella Storeta Belleta, que la inocencia de los niños voceaba por las calles para que los vecinos bajaran todos aquellos trastos viejos que no servían, para que tuvieran un digno final en la hoguera de cada calle, en la falla de cada barrio, en honor a la bienvenida a la primavera y posteriormente al santo patrón de los carpinteros, San José. De ahí el estribillo del fallero, ¿no? Hi ha una Storeta Belleta per a la falla de Sant Josep, del tío Pep, encara que siga la tapa hora del comú número 1. Fijaros, así llamaban a la fiesta del fuego, así llamaban a lo que al paso de los años sería la fiesta de las fallas. Fueron estos, los carpinteros, los que aportaron a aquella inocente falla de trastos viejos aquel parot, como os he explicado, aquel soporte diseñado para sostener el cresol, el candil que alumbraba las tardes, noches de invierno y que una vez llegada la primavera preferían quemarlo, pues ya había luz en el taller hasta que llegara el próximo invierno. Aquel parot, con inocente forma de esqueleto, dio pie a que a algún iluminado se le ocurriera poner una camisa vieja, una falda roída, y con paja y algún trapo viejo le dio forma humana sin saber que había creado el primer ninó de falla, como antes he explicado. Primero con madera, paja y mucha imaginación. Después con un letrero que hacía alusión a algún hecho o personaje que fuera digno de sucumbir entre las llamas y que además, con la pose o ropa adecuada, se asemejaba bastante, aunque sin mencionar su nombre, al acusado en determinada dudosa conducta. Una máscara, sobre todo confeccionada con cera, iba dibujando más cada vez las facciones humanas y más tarde los escultores le dieron expresión, caricatura y carácter grotesco. Cuando las fallas llegaron a manos de profesionales del arte, los ninots ya se trabajaban dándoles unas dimensiones y formas más semejantes a la realidad, alcanzando la perfección en la mayoría de los casos. De un armazón relleno de paja, las preciosas manos y perfectas cabezas se combinaban ya con ropa confeccionada a medida para la figura en cuestión. Fue allá sobre los años 50 y 60 del pasado siglo cuando se comenzó a modelar la figura completamente en barro, con indumentaria incluida, desapareciendo paulatinamente el vestirlos en tela. Y así casi hasta finales de los 90, en que el poliestireno expandido, lo que se conoce como el corcho blanco, ¿no?, empieza a ser material único en confeccionar los ninos de falla, tanto los de escena como las grandes figuras que conforman los remates de las fallas. En un principio, dibujando en vivo y recortando y modelando. Ahora ya la mayoría de las veces por medio de programas informáticos que ayudan a la rapidez de ejecución y perfección del trabajo de la figura. Pero es conveniente, al menos yo lo he expresado así muchas veces, que el buen artesano, el artista fallero de oficio, aprenda las técnicas antiguas, enriqueciéndolas con las técnicas actuales, pues si no, cabe el riesgo de que con tanto uso de ordenador, sierra eléctrica, caladoras, máquinas de clavar, etc., si un día se va la luz, vendrá bien el saber dibujar en un papel, cortar un palo con un serrucho y clavar un clavo sin que el dedo de cualquier mano corra un grave riesgo de ser visitado por el martillo.
Hoy en día las fallas son exponente de variedad de estilos, formas y maneras de presentar una idea y expresarla con la forma artística que el artista propone y la comisión acepta. En mi caso, hace ya unos años aposté por crear volúmenes de carpintería dejando la vareta y armazón a la vista, de manera que quedaba descubierto lo que antes se tapaba y no se veía, combinándolo con partes de pintura y otras texturas. Alguien me definió una vez con que era el artista que se atrevió a mostrar las fallas desnudas, pero eso sí, con la complicidad de las comisiones que te contratan. Es un estilo de plantarlas para que el ajetreado ciudadano de a pie le llame la atención al mirarla y ello le haga detenerse, verla y disfrutarla, cosa que no suele pasar con la inmensa mayoría, ya que a veces son propuestas que llegan a ser bastante similares entre ellas. Hay un dicho griego que dice: la belleza sin gracia atrae, pero no sabe retener, es como un cebo sin anzuelo. Bueno, os he dicho que es un dicho griego para hacerme el intelectual y que parezca que leo mucho, pero en realidad lo leí en un sobre de azúcar cuando hacía el café después de almorzar. Una vez llamada la atención, luego tiene que captar al que se ha parado a verla. Y ahí entra la vertiente quizá más importante de una falla, el ingenio y la gracia. Qué duda cabe que en los tiempos que corren, llenos de mal genio y poca gracia, el ingenio y la gracia de las fallas, incluso en el resto de la sociedad, se convierten en algo imprescindible en perseguir y encontrar. Decir falla para mí es decir ingenio y gracia. Siempre he dicho que una falla sin ingenio, sin mensaje, sin crítica y que además no tenga gracia es como una carroza sin ruedas. Es un elemento a veces artístico y bonito, pero que no dice nada. Es en definitiva la antifalla. La falla tiene que ser transgresora, escandalosa, criticona, grotesca, denunciando, pero haciendo reír, ofendiendo al que se lo merece. E incluso, y aquí está el ingenio, hace reír al mismísimo personaje vapuleado y criticado. La crítica, pura esencia de las fallas, que nacen como tales para dejar de ser meras hogueras de trastos viejos, convirtiendo uno de esos trastos en parot, en la raíz del primer ninot, y en consecuencia de aquel actor de madera y ropa vieja que además de humanizar el montón de trastos, encima criticaba algo. Quizá fue sin querer, quizá el destino hizo que aquel antepasado de Ninot, que de repente se parecía al carnicero del barrio, y quizá aquel parecido se lo dio más el pueblo a ver al Ninot con delantal y cazando gatos para convertirlos en suculentas longanizas, y con un verso en forma de ripio que, más que suavizar la crítica, elevaba el ácido sarcasmo valenciano. Aquí llega la ofensa para el criticado y el regocijo del pueblo al verlo expuesto en la plaza, y ya no te digo más, cuando era devorado por las llamas. Denuncia para que el fuego lo purifique, para que todo lo malo se convierta en ceniza, ingenio para plasmarlo y gracia para que el ofendido no se ofenda. Quedan en el recuerdo sonadas críticas donde la fiesta acababa en una guerra campal, destrozando los ninots y donde volaban las intocables gorras de los policías de turno. Gracia y hábil ingenio para despistar a la censura, para decir cosas indecibles, para denunciar al corrupto intocable, para reclamar la justicia que no estaba en unos tiempos oscuros. ¿Cuántas veces se ha colado la denuncia y se ha quemado al ilustre despistando al censor más avispado? ¿Cuántas veces el pueblo ha aprendido a leer ese doble lenguaje, que no decía nada pero decía todo, incluso a veces mucho más? Valentía por parte de los artistas, que hacían intervenir a más de una brigada de servidores de la ley, como aquella vez que en la falla del Mercado Central, donde el mismísimo Regino Mas se vio envuelto en una revuelta junto a la falla, por poner algo que no se podía poner y por denunciar algo que no se podía denunciar. Algarabía con puños, lío e incluso tiro al aire, desafiando a la dictadura establecida y acabando la noche de la plantada en comisaría prestando declaración. Ingenio y gracia para vestir el desnudo erotismo, nombres de verduras y frutas para adornar el gran frutero sexual valenciano que despertaba en el reír de muchos, la vergüenza de otros y el no saber qué pasaba de los más pequeños. Eso es la falla, esas risas de los grupos de amigos que rodean la falla, esa alegría de visitar la siguiente falla, ese recuerdo de aquel ninot que provocó más revuelo que un sindicato y que al pasar de los años sigue siendo recordado en la eternidad como un monumento al desahogo social sobre un pedestal de fuego. Una falla en sí tiene que ser un gran reclamo, una señal para que desviemos el paso de nuestro camino y vayamos a verla, para luego a sus pies la podamos rodar y descubrir todo aquello que nos quiere decir y que se va a quemar. Siempre los artistas se han esforzado en conseguir esto, como en el mundo del humor o el arte, no siempre se consigue,
Pero una cosa es que no se consiga hacer gracia o transmitir lo que se dice, y otra muy distinta es comprobar que ni siquiera se haya intentado. Casi siempre solemos ver al artesano fallero en las fotos que sale con una preciosa paleta de pintor, con un fino pincel pintando el ojo o la ceja del ninot ya terminado. Pero el artista fallero de verdad tiene que lijar, descargar tablones, cortarlos, raspar cartón, subir a grandes andamios, cargar las piezas en los camiones, mover moldes, barrer el taller. Todo es arte fallero. Por ello, qué mejor medicina para los momentos de cansancio que divertirse en su trabajo, sacar chispa de todo, que cualquier cosa tenga un significado. No poner lo que no dice nada, sino poner lo que realmente diga. Fijados, puede ser divertido hasta después de plantar la falla, porque a mí me ha pasado más de una vez, que os lo voy a contar. Me gusta acercarme a la falla que he hecho viéndola desde fuera. Pero más que viendo la falla, me gusta ver la reacción de la gente que me hace el honor de acercarse a ella. Esto me ayuda a comprobar si he acertado en mi trabajo y si ha valido la pena. Cuando va en grupo o con alguien, comentan cosas. Uno le indica a otro que se fije en este o en aquel detalle. Pero lo bueno es cuando se ríen comentándolo jocosamente una escena que yo he diseñado para decir algo de una forma determinada, pero se están riendo de esa misma escena a la que le han dado un sentido completamente diferente, 1000 veces más gracioso que el que yo había pensado, y que ni siquiera había imaginado y que lamento que no haya sido fruto de mi cabeza. Lo mejor es cuando alguien del grupo dice que ese artista es muy gracioso, incluso haciendo ver a sus acompañantes que me conoce y no siendo consciente de que el humorista es bueno, es él, por el chiste nuevo que ha hecho y que yo estoy a su lado escuchando tan magnífica frase, que además a esta persona ni la conozco ni la he visto en mi vida, pero me encanta que me considere un conocido íntimo. Eso es la falla. El que va de jurado, lógicamente, no va a leerse todos los letreros de cada falla, pues el día 24 de marzo posiblemente el veredicto aún no estaría dado. Creo que cuando ves una falla, rápidamente te transmite una sonrisa, esa risa o ese detalle que para muchos pasa desapercibido, pero que es el todo para darle sentido a una escena. También se detecta la desgracia, el poco ingenio, cuando entre una gloriosa obra de arte no encuentras el alma de la falla. No por tener más carteles una falla es más graciosa, tendrá más literatura, pero la gracia es decir más con menos. En el llibret de cada falla sí que se extiende el poeta explicando en verso todo aquello que contiene la falla. Llibret, por otra parte, también sorteó más de una vez la mirada implacable del censor de turno y que siempre quedará como recuerdo el testigo de lo que fue la falla y los recuerdos de aquel determinado año. El llibret es quizá ese único elemento físico de la fiesta y de cada falla que queda indultado de aquella crema de aquel año. Un ejemplo que siempre he seguido son aquellas fallas, aquellos ninots, aquellos catafalcos que perduran en la memoria de mucha gente mayor, fallas que no salen en las fotos, ninots que nunca fueron indultados del fuego, pero sí en la memoria de aquellos que tuvieron la suerte de contemplarlos cara a cara y de escuchar de su preciosa cara de cera o de cartón todo aquello que querían transmitir. Mi yaya me contaba una falla que recordaba plantada a principios del siglo pasado en la Plaza de la Pilota, después de Mareno Benlliure, muy cerca de aquí. Falla que no había conseguido los recursos económicos deseados y que constaba de un cajón de madera y una escoba con un glorioso letrero que decía «Esta falla ha fallat per culpa del veïnat». Con tan poco no hacía falta más para decir tanto. La falla te tiene que cautivar. De las 400 fallas que se plantan, posiblemente hayan 3 o 4 que ni tan siquiera fueran de secciones altas, pero fueron las que no fallaron, fueron las que se quedaron en tu mente. Por ello, una última reflexión. Hay que ver todas las fallas, las que se puedan, de la más grande a las más modestas y pequeñas, porque nunca sabes dónde estará el mejor ninot, ni la mejor escena. Y sobre todo rodarla, porque en muchas partes traseras de las fallas se han plantado las imborrables, maravillosas y fantásticas críticas que las fotos nunca plasmaron, pero quedaron en la memoria. Si a esto se le añade composición, color, acabado, armonía, escenografía, riesgo, pues ya es la falla perfecta, o la que más se acerca a la perfección, vuelvo a insistir, si tiene ingenio, crítica y gracia. La armonía a la hora de realizar un boceto, la elección de las piezas para que la composición quede adecuada,
para que el color después sea correspondiente, el que todo tenga un significado o un porqué y, cómo no, el factor riesgo en una falla, junto a su contenido y crítica, harán que estemos frente a la falla deseada, frente al ideal de la falla. Todo ello, por supuesto, dependiendo del presupuesto que la comisión tenga para su realización. ¿Cómo nació una falla? ¿Cómo se contrata? ¿Cómo empieza a ser realidad una falla? La falla del 2025, aunque esté el año en curso y aún no se han terminado las que se están preparando para el 2024, se está empezando a plantar en la cabeza del artista fallero y es posible que también en la de algún miembro de comisión. Es época de tomar apuntes y anotar posibles ideas para después ir trabajándolas. Una vez quemada la falla y cuando Morfeo nos da una tregua y nos deja estar despiertos un poco más, es cuando empiezan a prepararse los apuntes que darán paso al boceto. Es cuando las comisiones empiezan a ver cómo ha quedado el año económicamente y se va confeccionando el presupuesto del año que ya ha comenzado. Quizás se descanse un poco más, pero se duerme tanto como los días inmediatamente seguidos a fallas, pero no se deja de soñar. Por fin llega el momento, se llama al artista. Este es informado del presupuesto que hay y en algunos casos de lo que gustaría que tratase la falla. Con esa información, el artista comienza a ajustar aquella idea que ya tenía rondando por su cabeza. Empieza a acoplar las piezas, figuras y escenas que han de componer la falla y una vez lo tiene todo en su sitio, lo expone ilusionado a la comisión de la falla para ver si obtiene el beneplácito de esta, consiguiendo así ese permiso para crear y, cómo no, ese año nuevo de trabajo. Aún es momento de retocar o de definir algún detalle, pero normalmente la comisión acepta complacida la propuesta del artesano, empezando así un sueño común que será realidad el próximo 15 de marzo. Trabajo por parte de todos, de la comisión, trabajando por conseguir lo planificado y ajustando el presupuesto a los gastos adquiridos, y el artista, ya en su taller, organizando la compra de materiales y personal si lo necesitara para llevar a buen puerto la falla que ahora es solo un dibujo sobre el papel. Cartón, madera, pastas, tableros, clavos, poliestireno, un taller vacío, grande, tremendo incluso, que en poco tiempo quedará parco de espacio, pareciendo que la nave ha encogido de forma extraña y requiriendo a veces alquilar otra nave para destinarla solo al almacenamiento de piezas ya terminadas. La sierra circular se pone en marcha. Los tablones de madera empiezan a ser palos de diferentes medidas según demanda la pieza que se va a hacer. Se empieza a dar forma a las diferentes piezas de la falla. Los volúmenes van creciendo, se va armazonando, se comprueban encajes y juntas, ya que el buen despiece es fundamental para que luego tanto el transporte como la planta sea lo más ligera y perfecta posible. Los quinales y poleas entran en acción para ir comprobando las piezas más grandes. En resumen, aquella fría y gran nave se convierte en un decorado fantástico de luces y sombras que se van empequeñeciendo con los espacios. El artista sale poco de su particular mundo, entre serrín y pinceles. De cuando en cuando alguien de la falla va por el taller y disfruta viendo cómo aquella primera idea pues va siendo una realidad, empezando a soñar con ver la falla totalmente plantada, soñando en un gran premio y sobre todo en ofrecer al barrio la falla que se merece y que sea reclamo para los visitantes. Pero si alguien de verdad tiene ganas de ver la falla completa en la calle, es el artista, ya que él solo la ha visto plantada en su imaginación. Nunca la puede ver completa, ya que su tamaño y altura le impide que así sea, haciendo que cuando pasa por la calle o plaza donde la tendrá que plantar, se queda en un rincón muchas veces de ella observándola, imaginando cómo quedará plantada, si los colores serán los acertados, si separará en la falla las tonalidades con las fachadas, en qué forma la pondrá para que cuando la gente gire la esquina quede más impactada por la visión del monumento fallero. Pero además, mucho antes, transportará en su mente 1000 veces las piezas, las cargará 1000 veces y una. Se preguntará si cabrán bien en los camiones, si irán cómodas en su viaje definitivo, si no sufrirán en el transporte, si las grúas se subirán equilibradas y si él la planta a mano, al tombe, si estará bien la carpintería para que no sufra y suba toda ella compensada. Todo ello y mucho más, mientras en el taller todo va en marcha y a su ritmo. Eso sí, sin mirar mucho el calendario de la pared, ya que éste lleva una velocidad vertiginosa, en el que los días parecen que tienen menos horas y en que los meses de enero, febrero y marzo consten tan solo de unos cuantos días. De repente, y sin darnos cuenta, es 1 de marzo, y la primera mascleta nos avisa de que esto ya ha llegado. Entre nosotros siempre decimos,
Eso sobre todo un gran artista y dibujante que es Vicente Lorenzo, que cuando comienzan los meses acabados en bre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando aparecen los carteles de circos por la ciudad o los anuncios de muñecas y perfumes en la televisión, es la señal de que no hay marcha atrás y de que hay que espabilar en el trabajo. Ese museo provisional que se había formado en el taller, cuyas piezas constituyen las diferentes salas, se empieza a mover, se empieza a desmantelar para un traslado definitivo, para transportar todo al mayor museo de arte al aire libre del mundo, a las calles de Valencia, a una ciudad que se colapsa de fiesta, de color, de música, de pólvora y de arte, esperando la llegada del bendito fuego. Y llega el día, el artista no quita ojo del cielo y solo pide al patrón San José que le eche una manita y hable con los responsables del tiempo para que no envíe agua o envíe viento. Si una planta es toda una odisea, lloviendo se multiplica el riesgo personal. Y si además puede dañar las piezas causando desperfectos insalvables por la falta de tiempo para retocar y que se seque todo bien. Pero si además hace aire, el principal enemigo del artista, entonces ya no solo la planta es complicada y peligrosa, sino que también pone en riesgo la falla los días que esté plantada. El aire, ese enemigo que nadie quiere ver en las fallas. En resumen, en esos días de traslados, transportes y planta, se pone en jaque toda la faena de un año, y es muy importante estar listos para cualquier imprevisto y sacar lo que llevamos de oficio cada uno dentro para que no haya ningún problema que no se pueda solucionar de cualquier manera en ese corto intervalo de tiempo. Las fallas son fiesta, pero para el artista fallero son mucho más que eso. Entonces, el 19 de marzo, cuando las llamas abrazan la falla, es cuando el artista respira tranquilo y siente que entonces sí que ha terminado la falla. Siempre me preguntan aquello de que no te da pena de que se queme, a lo que respondo que no, que es mi trabajo, mi falla se concibió y se hizo para ese fin. Y lo único que me daría pena es que no tuviera una buena crema. Me da pena que la falla esté abandonada, esté sucia, esté rota o destrozada estúpidamente para el momento de la crema, pero el fuego, bienvenido sea el bendito fuego. Es como el cocinero que hace una paella preciosa a la vista, pero si esta paella no se la come nadie, pues el trabajo y la ilusión pues ha quedado en nada, ha fracasado. La falla se convierte en falla cuando recibe la visita del fuego y las llamas la rodean y la abrazan. Cada artista creo que podría contar lo que os he contado de forma diferente, pero lo que no me cabe duda es que el amor a la fiesta y al oficio es algo que nos une de forma igual a todo aquel que piensa, dibuja, hace y planta fallas. Esto no me vuelve a pasar. Es una frase que todos repetimos año tras año, pero la repetimos mientras estamos esbozando en un papel una nueva falla, con más riesgo, más problemas, más ilusión y más retos que la anterior que nos hizo decir esta frase. El mundo de las fallas, tan variado y tan amplio, da pie a multitud de pequeñas anécdotas y de grandes historias que se repiten cada año por toda la ciudad y que suelen ser recordadas. No quiero acabar sin contaros alguna de ellas, como aquella falla de 1954 que diseñó el divino, el gran Salvador Dalí, pero que al no tener claro cómo era realmente una falla, la diseñó para montarla pegada a una fachada. Pues creía que eran así, y que luego se tiraban al medio de la calle y se quemaban. El artista fallero que la realizó, el escultor Octavio Vicent, tuvo la destreza de convertirla en tridimensional y versionándola sin distorsionar la idea del gran maestro. Y se pudo disfrutar en la entonces Plaza del Caudillo, no sin causar el asombro debido al concepto de las figuras y a todo su diseño. La polémica estaba servida. Los enfados de Dalí, por no cobrar cuando debía y con el miedo de no conseguirlo nunca, los quebraderos de cabeza de Octavio Vicent por llevar la falla adelante, la no visita del autor a la ciudad para ver su falla, ya que no se le garantizaba el pago de la estancia a su mujer Gala, y más cosas que aquella corrida de toros surrealista, como se titulaba la falla, hizo honor a su nombre, sobre todo en cuanto al surrealismo de todo lo que aconteció aquel año. Otra fue cuando la mismísima plaza se plantó en el año 1966 por parte de José Barea una réplica de la Torre Eiffel, con el lema «Ahí queda això». El embajador de Francia en España, invitado a visitar la ciudad en fallas, se empeñó en comprarla y llevársela a Francia, cosa que les resultó imposible, ya que tal operación era inviable, aunque se le dio la opción de realizar otra igual para que se la llevara.
pero al parecer se le pasó la euforia al señor embajador y quedó todo una anécdota. Otra falla fue la realizada por Manolo Martín en 1987, en la entonces llamada Plaza del País Valencià, que representaba una réplica a tamaño natural del balcón del ayuntamiento, repleto de gente para ver la mascletá, ninots vestidos de tela, de forma exclusiva por Francis Montesinos. A causa de la mucha tela que había en ese balcón ficticio y por obra y gracia de una salida pirotécnica, el fuego hizo acto de presencia entre aquellos ninots que, de no ser por la rápida actuación de una dotación de bomberos, la falla se hubiera quemado antes de lo que tocaba. Lo curioso es que en el boceto, obra de Santo Llovell, aparecía un lanzafuegos que arrojaba su llamarada en dirección al ayuntamiento y por un momento la realidad superó la ficción. Y para finalizar, contaos aquella ilusión de don Luis García Berlanga. Tenía para plantar una teta gigante en la ya plaza del ayuntamiento. Pero los dirigentes políticos no veían con buenos ojos ese atrevimiento artístico propuesto por don Luis, aunque la teta, como decía él, era símbolo de vida. Luego, con el tiempo, en el año 2007, la falla Sensori Corona, de la mano del artista fallero Manolo García, hizo realidad aquella quimera berlanguiana, a menor tamaño, pero no con menos pasión. Y don Luis, aunque ya con la salud mermada, pudo ver desde Madrid aquella historia de una mamella convertida en falla plantada en Valencia, en su Valencia, aquella película suya cambiando el celuloide por la madera. El oficio de artista fallero hace que el artesano se convierta en multidisciplinar, ya que en la mayoría de nosotros se puede encontrar un dominio de alguna o en varias especialidades que el oficio nos permite ejercer, o al menos lo intentamos. Y si se requiere más perfección en alguna especialidad determinada, siempre hay profesionales que, aunque no se dediquen a hacer fallas, sí se dedican a complementar con su oficio y su buen hacer los trabajos en los talleres que son requeridos. Desde las primeras ideas, pasando por el boceto, maqueta, modelado, carpintería, preparación, pinturas, texturas, acabados, traslado de las piezas, transporte, montaje, oficios que quedan unificados en una sola persona. Esta faceta, muchas veces desconocida e infravalorada por los propios valencianos, es conocida y valorada por los de fuera. Y ello siempre permitió que los trabajos que nacen de los talleres falleros trascendieran más allá de lo que es hacer una falla. Decoraciones, escaparates, decorados teatrales, parques de atracciones, decorados cinematográficos, maquetas, muchos trabajos a nivel mundial, del que me gustaría daros a conocer algunos de ellos. Como por ejemplo, las majestuosas carrozas que invaden las calles de Nueva Orleans, en Estados Unidos, que durante muchos años realizó el taller primero de Regino Mas y luego de Salvador Jimeno, con la colaboración de muchos profesionales del oficio. Tanto es así que una vez fallecido Salvador Jimeno, su hija, Eva, se trasladó a Nueva Orleans, donde reside actualmente, para seguir la creación y montaje de esas fantásticas carrozas que podemos ver en el Mardi Gras, el fantástico carnaval de dicha ciudad norteamericana. Creación de parques de atracciones por todo el mundo y colaboraciones con otros muchos, como por ejemplo en Disneyland, París. Figuras de cera para los mejores museos del mundo, como el Madame Tussauds londinense, y otros museos del mundo con impagables trabajos de perfectas reproducciones, creadas sobre todo por el gran artista José Ballester. Los fabulosos decorados para la Ópera de París, de todo un premio nacional de escultura, como Pepe Azpeitia, curiosamente decorado por un artista fallero con material inófugo. Es un poco... Y quizá la colaboración más universal por parte de los artistas valencianos, que fue aquella relación con el mundo del cine, y sobre todo con el productor estadounidense Samuel Bronston, cuando se trasladó a España para crear aquellas grandes superproducciones que quedaron para la historia del cine. La caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín, el mayor espectáculo del mundo, la batalla de las Ardenas, el Cid, entre otras, y piezas para producciones como Ben-Hur o aquellas calles de Moscú, por donde David Lynch nos contó aquella inolvidable historia del Dr. Zhivago, toda obra del gran e innovador artista fallero Ricardo Rupert. Escultores, pintores, carpinteros de modestos talleres de fallas, codeándose con las grandes estrellas de Hollywood. Salvador de Bon llenó su taller de caballos yacientes, simulando que estaban muertos, realizados de goma para que al ser pisoteados en el ardor de la batalla tuvieran aún más realismo. Estos se alternaban con grandes figuras de mármol, de falso mármol, de auténtico cartón, para los grandes edificios y templos que aparecen en la película. Se llenó en una batalla como la de las Ardenas un inmenso paraje de la Mancha con cientos de tanques, algunos de verdad,
pero el resto de puro decorado de carpintería, adaptado incluso en los tractores, los agricultores de la zona. Recuerdo mis almuerzos con un entrañable carpintero, Manolo. Aquí está Vicente Almela, que es un artista fallero también, que recuerda a Manolo, el Choto, con su mal nombre, el Choto, que era un carpintero mítico y que trabajó en cantidad de talleres. Y él me hablaba de sus compañeros de rodaje, otros compañeros de oficio, sobre todo de 1001 anécdotas, relatándome, al igual que lo hago yo ahora, sus comidas y descansos de rodaje, donde a veces, mesa con mesa o una mesa un poco más retirada, podía ver a Mr. Heston, a Sofía Loren, a Gina Lollobrigida, a Joe Buen, David Niven o a la maravillosa Ava Gardner, entre otros. Los cineastas destacaban que, aparte de la calidad de los trabajos requeridos, lo que más valoraban era la rapidez de ejecución, la facilidad de solventar problemas y el que no había nada imposible de realizar por parte de los artistas valencianos. En fin, que aquella fiesta que empezó con una hoguera de contrastos viejos, de una estoreta belleta y de una más que probable tapadora del común, nació una fiesta, las fallas, una forma de vida, de vivir las tradiciones, un oficio, el mío, y que además entre todos hemos logrado llegar a ser patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. De unos desperdicios a patrimonio de la humanidad. Desde luego Sant Josep estará satisfecho. Al final de todo, cuando todo se convierte en ceniza, cuando la ciudad amanece el día 20 de marzo como si nada hubiera pasado, quedan los recuerdos y sobre todo quedan las amistades que la fiesta fraguó. Gracias a las fallas, a mi oficio, pude llegar a conocer y conozco a mucha gente y grandes artistas de otros campos, como don Luis García Berlanga, el dibujante de Mafalda, Quino, el gran dibujante francés Jean Serret, al gran misionero de la paz en la India, Vicente Ferrer, Javier Mariscal, Antonio Mingote, deportistas, futbolistas, campeones de motociclismo, músicos, políticos, actores, pintores, escultores y muchos más. Por ejemplo, gente como vosotros, que os interesáis por conocer lo que son las fallas, contado por un humilde artesano que sigue intentando aprender cada día el oficio de hacer fallas. Es posible que no plantéis fallas en la calle, no por falta de ganas, pero sé que lleváis plantada una falla todos los días del año. La mejor falla que se puede plantar, una falla en la plaza de vuestros corazones, llenos de cariño a nuestra Valencia. Todos ellos, todos vosotros, sois sin duda alguna el auténtico premio que mi trabajo me otorgó a lo largo de los años. Todos sois ese patrimonio inmenso que atesoro, ese patrimonio que, aparte de ser de la humanidad, es mío propio. Todo esto que os he contado, que conste que es mi modesta opinión, la opinión de un artesano fallero que quiso y quiere ser artista fallero. Es mi forma de ver, vivir y disfrutar mi oficio, que al final es lo mismo que decir que es mi forma de vivir la vida. Os he intentado transmitir otra visión del mundo de las fallas, un mundo desconocido muchas veces por los propios valencianos, incluso por muchos falleros, que no tienen que ver con el mundo de los casales, pero que indudablemente se complementa con ellos y enriquece. Espero que os hayáis pasado un buen rato. Quiero agradecer al Ateneo Mercantil de Valencia esta oportunidad para dirigirme a todos ustedes, a todos vosotros, y dar la enhorabuena a esta entidad por las iniciativas como lo son, por ejemplo, estas charlas. Agradecer a Vicente de Castro su confianza conmigo y alabar su valentía y su temeridad por ofrecerme esta tribuna. Tu amistad y cariño es uno de esos premios que las fallas me han dado. Gracias, Vicente, y gracias a todos vosotros por vuestra atención. Y mi único deseo es haber tenido ingenio para contar lo que quería contar y gracia para que lo soportarais sin salir huyendo. Pues visquen les falles, visca Valencia y visca Sant Josep.